Pablo habla por metáforas, o sea, por ejemplos, como Jesús por parábolas, y él usa esas metáforas. Dice que también Dios es la imagen de Dios invisible, ya se los dije, amén. Mire, hermano, ¿qué dice, qué dice Juan capítulo 14, verso 9? Me llamó la atención, hermano, ese verso de la palabra de Dios, porque nosotros siempre decimos, y dice la Biblia, que a Dios nunca lo ha visto nadie, ¿verdad que sí? A Dios nadie lo vio jamás. Pero mire aquí dice, Cristo es el Hijo en la plenitud, dice, de Dios, la imagen misma del Dios invisible. Cualquiera que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. ¿Sí lo leyeron? Sí, ese. Dice que le dijo a Felipe, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús como que se le contesta y le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y todavía me dices, muéstranos al Padre y nos basta. Y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Muéstranos al Padre. Fíjese, hermano, qué privilegio tuvieron ellos de haber conocido y visto la imagen del Dios invisible. ¿Y a quién estaban viendo? A Jesús. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Fíjese, dice en Colosenses 1:15, no solo reconoce que Cristo es eterno, también ve a Cristo como preeminencia sobre la creación. Cristo fue y es creador y sustentador de todas las cosas. Y también es el medio por el cual la humanidad pecadora se reconcilia con el Padre. Fíjese, hermano. Yo me ponía a pensar y dije, bueno, hay gente que nos está viendo, amén. Pero mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo y bien rápido. La hermana Elsie es la suegra del hermano Jorge, la mamá del hermano Raquel y la abuelita de Kim. ¿Y será que cuando venga como su suegra va a dejar allí a la abuelita de Kim? Y cuando vaya como la abuelita de Kim va a dejar a la suegra con el hermano Jorge. Ella sigue siendo la misma Elsie Pevia, que es la abuelita y que es la suegra y que es la mamá. Y es la misma hermana Elsie, pero hace 3 funciones diferentes. Amén. Cuando es la suegra, cuando es la mamá y cuando es la abuelita, es la abuelita. Pero ¿será que ella se puede dividir en 3 personas? ¿Verdad que no? Es un ejemplo, hermano, que podemos enseñar a la gente que no nos entiende porque estamos estudiando. Amén. El ejemplo de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Son 3 dioses? No, es un solo Dios verdadero en 3 personas diferentes. Amén. Qué bonito ejemplo. Y dije, me voy a leer a los hermanos porque siempre decimos, pero mira, hermano, ese privilegio lo tuvieron ellos. Él se le presentó a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la imagen del Dios invisible, pero también por medio de él, de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ofrece ¿qué? La reconciliación con el Padre. Amén. Ahora vamos a ver Efesios, el libro de la carta de los Efesios, en el capítulo 2, 19 al 23. Cuando lo tengan, amén. 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 Uh-huh. Con la cabeza y responde. Amén. A eso me refería, hermano. Mire.
No responde, ¿será por la cabeza o será por el cuerpo, hermano? Ajá, ajá, ajá. Ujú. Eso pasó con el cuerpo de mi esposo. Su cuerpo todo funcionaba, pero su cabeza no mandaba señal a su cuerpo. Pero tiene razón, hermano. O sea, eso a veces, hermano, nosotros decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero cuando la cabeza nos manda a hacer algo, si el, exactamente lo que si a mí el Señor me dice, vete para allá, pero yo me voy para acá, ¿será que soy parte del cuerpo de Cristo y estoy funcionando bien? O sea, ¿será que tengo una buena conexión? Si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener una relación para que cuando la cabeza ordene al cuerpo, el cuerpo responda. Amén. Como en el caso que dice el hermano, la persona había tenido un stroke. Mi esposo tuvo 5 strokes, por eso el cuerpo ya no funcionó. Aunque su cuerpo estaba sano y tenía sus signos vitales bien todos, su cerebro no mandaba señal. Cuando comía, se ahogaba, no podía llorar, no podía hablar, no podía hacer nada, porque no mandaba sus así. Pero por eso, hermano, a veces qué importancia es estar bien con la cabeza, ser parte del cuerpo de Cristo y entender. Uh-huh. Se van secando las partes del cuerpo. Amén. No respondemos para nada, amén. Háblanos, Señor. Háblanos. Es la verdad, hermano. Dios. El cuerpo es el que no está bien conectado, por eso. Bueno, examinémonos. ¿Estoy conectada, estoy mal conectada o no estoy conectada? Amén. Esa va a ser la tarea de esta lección en esta mañana. Y mire, hermana, otra cosa que Efesios 2, ¿ya lo tienen? 19. Ahí está. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos uh, de, lo, de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese, hermano, aquí lo está comparando con un edificio. Amén. Yo le venía diciendo a Jorge, el edificio, el fundamento dice que es Cristo. Amén. Y dice que así que ya no sois extranjeros, sino todos, dice, con los santos y miembros de la familia de Dios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Amén. La confianza que tenemos. Amén. Amén.
Amén. Y yo tan difícil, amén. Ujú. A mí tan difícil que es. Amén. Amén. Ujú. Amén. Y pocos los escogidos. Amén. ¿Para qué? Amén. Mire, hermano. Eso, mire, ahí está en el 21. ¿En quién dice? El 20, edificándonos sobre el fundamento. El 21, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿va qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo debemos ir? Creciendo si estamos bien coordinados. Si tenemos esa buena relación, hermanos, a Camino de Salvación le hace falta mucho tener ese crecimiento, porque por eso la hermana Elsie nos está dando esos estudios de los miércoles, porque si ya tuviéramos ese crecimiento, amén, porque dice, va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Uh-huh. Mire, hermano, ahorita vamos a ir a ese otro pasaje, a esa otra segunda, perdón, es la misma. Mire, vamos a ir a Efesios 4, ahí nomás dele la vuelta. En el capítulo 11, ¿lo tienen? Ahí en el Efesios capítulo 4, 11. Ahí vamos a ver. Mire, hermano, cómo Dios, dice, Pablo identifica 5 dones de liderazgo, 3 de los cuales parecen enfocarse mayormente en la iglesia en toda su amplitud, más allá del cuerpo local, y 2 de los cuales están más enfocados en el cuerpo local, los apóstoles y los profetas. Ahí ves donde está comentando el hermano. Mire, vamos a leer el verso 11 de Efesios capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 3 hermanos, 3, los apóstoles y los profetas y los evangelistas tienen el ministerio de andar fuera de la iglesia local. Por eso dice que el fundamento ellos lo están allá poniendo. Mire, y los maestros y los pastores tienen la responsabilidad de enseñar en la iglesia local. Maestros, tenemos una responsabilidad bien grande, pastores, de instruir a la iglesia local. Los profetas, los evangelistas y estos otros 3 ministerios están fuera para la iglesia local. Uh-huh. Amén. Amén. Es lo que dice el verso que dio el hermano 2:20, que dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. De la enseñanza pero el fundamento es Cristo. Amén. Ajá. O sea, ajá, porque en realidad, hermano, amén. Ajá. Por eso dice que él era, que era Pablo, es Jesucristo. Pero dice que ¿quién mandó estas cartas? El apóstol Pablo. Amén. Mire, hermano,
Dice, los evangelistas tienen el ministerio único e importante de llevar el evangelio a los creyentes que necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Los pastores y maestros parecen vinculados en Efesios 4 y sus dones benefician a la iglesia local. Amén. Así que, ¿entendimos? Y Cristo dio a la iglesia estos dones de liderazgo para promover el ministerio y el servicio entre los creyentes. Dice, hermano, en toda la escritura de la palabra de Dios yo encuentro siempre que somos siervos, que somos sirvientes. Cristo dijo que él vino a servir como que usted y yo no. Y entonces, ¿por qué, hermano, hay tanta gente que se cree que tienen que hacer cita para pasar a ver al siervo de Dios? Pero bueno, más adelante vamos a leerlo. Vamos al segundo tópico, porque si no, no me va a dar tiempo de decirles, de que los lee. Amén. Los guaruras y todo lo que tienen los hermanos. Amén. Pero bueno, gracias a Dios que aquí no habemos, que aquí podemos, aquí tenemos confianza de acercarnos confiadamente hasta los siervos de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Ahí vamos a estar viendo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya lo tienen? Entonces, primera 4:13. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Aunque aquí le pusieron la venida de Cristo. Amén. Mira, hermano, ¿hay una diferencia entre el rapto y el arrebatamiento? Hay personas que creen que dicen que es lo mismo. Es lo mismo. Arrebatamiento, dice Judas. A ver, alguien busque Judas capítulo 1 del 20 al 23. Arrebatamiento quiere decir algo que usan, por ejemplo, si se va a caer un vaso de cristal y yo lo arrebato, lo estoy salvando de quebrarse, ¿verdad que sí? Y sin embargo, el rapto dice que es una persona que secuestra y que tiene a alguien retenido en contra de su voluntad. Amén. Así que, ¿sí hay diferencia o no hay diferencia? A ver, ¿ya lo tiene Judas? Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Judas capítulo 1, 20 y 23. A ver, léalo, hermano Luis. No. Uh-huh. Amén. Arrebatándolos de qué dice? Del fuego. Fíjese, hermano. Ya encontramos un versículo que habla de arrebatar. Porque nadie, bueno, aquí dice también que nadie, no, en la Biblia no habla de la palabra arrebatar. Pero aquí está hablando, hermana. No habla de rapto, no dice la palabra rapto. Arrebatamiento. No es que lo diga la Biblia, esa es una palabra en teología que se usa, pero porque dice como el ladrón en la noche, ¿entiendes? Ahora, si vamos a investigar esa palabra, hermano, tendríamos que irnos al original. Ajá. Donde se escribió la Biblia, porque mire, ¿cómo se dice? Hay una palabra que usted busca y dependiendo de lo que usted habla, está hablando. se refiere. Okay. Y eso es lo que mucha gente a veces no entendemos. Amén. Mire, si yo hablara, por ejemplo, de, ¿cómo le puedo decir? Ay, ¿cómo se dice? Una palabra que pueda decir uno, habla de electricidad, pásame la corriente, por decir. Uh-huh. Pásame algo que dé corriente. Me pueden dar una cosa que me enchufe, pero el agua también tiene corriente. Uh-huh. Entonces, a eso es que por eso, ¿se acuerda que el hermano muchas veces dio ejemplo que a él no le gustaba que dijeran rapto? Uh-huh. Uh-huh. Pero en verdad es una palabra que no es que así dice el arrebatamiento, pero la cosa que es una palabra teológicamente puesta, pero no es que ni que sea aplicado por aquí lo dice. Amén. A otros así
arrebatándolos del fuego. Pero mire, hermano, en realidad que esto es un misterio. Ahí se va a encontrar en Primera de Corintios capítulo 15, perdón. 15:51. Mire lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Es un misterio, así que ni para qué nos pongamos a buscarle y a buscarle, porque es un misterio, hermano. Amén. Yo creo y es todo lo que tengo que saber. Dios no me llamó a obedecer, me llamó el Señor. Pero vamos ahora sí a leer ahí. Amén. En el verso 13. Perdone que yo me meta, pero esto que está hablando. Amén. Porque ayer estuvimos en el entierro de mi sobrino y un pastor pasó y dijo que el cuerpo del hermano era lo que fue su cuerpo. A lo que voy es esto. Yo le voy a hacer una pregunta. En el arrebatamiento, cuando el Señor arrebate a la iglesia, ¿va a tocar trompeta? Aquí yo lo entendí, hermana, que en realidad... Pero dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo. Yo pienso, amén, no estoy diciendo que así sea, pero al leer yo aquí, hermano, nosotros no vamos a escuchar ninguna trompeta porque en realidad... Mira, para mí, voy a decir esto, yo Amén. así lo entiendo, pero a lo mejor no puedo decir ya Amén. 100%, pero yo tengo esa enseñanza. Cuando el Señor va a venir en la segunda venida, no hay trompeta, dice que en las nubes nos estará esperando, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, si es que nosotros vivimos todavía, si no ya estoy enterradita, pues yo voy con los primeros. Amén. Pero en la segunda venida de Cristo, que ese es otro punto, Eso, ajá. eso ahí sí va a haber trompeta. Es una confusión, pienso, hermano, que hay en la iglesia, porque una cree que el arrebatamiento es la venida del Señor y no es así. Porque en realidad, mire, ok, va a venir por su iglesia, pero la gente no lo va a notar hasta que ya no estemos, hermano. Nadie lo va a notar hasta que la gente ya no esté. En la segunda venida Es cuando lo van a ver, porque no. Ahí está. Todos vamos a venir así. Esa es la... Por eso digo, hermano, que aquí yo creo que le pusieron acerca de la venida de Cristo. A lo mejor... tienen que dar cuenta, yo vi que el pastor está diciendo y les digo, estaba Isaac conmigo. ¿Tú crees? Amá, eso no es así. Y dice, ¿qué más ahorita? Ahorita te lo explico. Amén. No, porque lo dicen así, cuando toque la trompeta, él va a levantar, ¿no es cierto? Hay gente que hasta dice que ya sonó la trompeta y que ya oyen trompeta. No, hermano, porque entonces nos vamos a despertar y eso va a ser... ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar el ojo para parpadear? Nada, hermano. Nada. Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor. Pero dice aquí, mire, también queremos, hermanos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Dice que esta carta, hermano, la envió aquí a los de la iglesia de Tesalonicenses porque los romanos les enseñaban que ya había venido, ya había sido la resurrección o que no había resurrección o que ya había sido la venida de Cristo. Pero aquí dice que Pablo por eso, como que esta iglesia, hermano, esta iglesia fue alabada y que porque tenían un buen testimonio, pero no tengo mucho tiempo de leérselos, pero en el capítulo 1 dice ejemplo de los tesalonicenses, eran un ejemplo de iglesia. Pero ellos estaban confundiéndose con doctrinas y enseñanzas falsas que hablaba la gente. Fue por eso que dice que se necesitó que Pablo les mandara esta carta y que todos la leyeran. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si usted y yo estamos vivos, amén. Si todavía hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. Aquí dice siempre con el Señor, pero en realidad estaremos siempre con el Señor. Yo no sé si estaremos en el aire o en el tercer cielo, pero siempre voy a estar con el Señor. Amén. Mire, hermano, qué bonita es. Amén. Porque todavía no es la manifestación Amén. de Jesús como segunda venida. Amén. Ya estando ya de la boda del Cordero es cuando viene Jesús con su iglesia. Amén. Que allá van a recibir los dones, el limal, gloria Los regalos y los premios y todo. Dice que hace unos años la segunda venida de Cristo era un tema importante en sermones, conversaciones, libros. Si bien hubo muchas películas, espectáculos sobre cómo sucederían los diversos acontecimientos, podemos afirmar que todos tenemos esta seguridad. Hay un futuro glorioso para la iglesia. Ese futuro, dice, como Pablo enseñó a los tesalonicenses, será la realidad gozosa de la eternidad en la presencia de Cristo. Hoy en día, hermano, como que ya como que, ay, ¿desde cuándo están esperando y nunca ha venido? No ha venido. Pero la iglesia, hermano, debe de estar. Es que es por fe, hermana, que se Amén. nos sale. Amén. Mire, una señorita de niña, una señorita dice, y háblame a alguien. Yo nunca me voy a casar. Así dice, no, cuando yo trabaje le voy a comprar. Todos los hijos quieren comprar casa, mami. Ahora, felicito al que se la haya comprado, porque a mí me lo prometieron. Y novia no se lo cumple. Bueno, a lo que voy, cuando tiene cierta edad, toda muchacha, yo pienso así, que toda mujer que decide tener novio, ¿para qué quiere? Pues para casarse. Piensa casarse, Amén. piensa hacer un hogar y todo. Pero ahí muere, no se logra casar ni llega a tener familia, pero su deseo era casarse. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Ese deseo aún hubiera yo hoy, pero mi deseo es esperar la venida del Señor o que Él me llame. Pero si yo estuviera aquí cuando Él venga, gloria a Dios, pero si no, mi esperanza es, y así murieron los discípulos. Amén. Amén. Es lo que está diciendo. Dice que muchos de esta iglesia pensaban en sus seres queridos que ya se habían muerto. Como nosotros podemos pensar en los que, pero nosotros gracias a Dios que creemos así, pero dice que ellos se preocupaban por sus hermanos y sus hermanas ya fallecidos, que ellos no fueran incluidos en ese glorioso acontecimiento que será. Pero dice que Pablo les habló y les escribió consideraba que los creyentes fallecidos pues no iban a resucitar. Pero nosotros, gracias a Dios, que creemos que ellos también van a resucitar y vamos a estar allá todos juntos. Amén. A eso le iba a decir. Por eso dice él que nosotros que hayamos quedado, porque él en ese tiempo pensaba que a lo mejor la venida de Cristo ya era.